Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este sábado 14 de diciembre del año 2024, aquí en mi refugio librero. ¿Por qué es bonita mi casa? ¿Por qué es bonita tu casa? ¿Cómo puedes tú explicar, describir la belleza de tu casa? Este video es un homenaje póstumo a Ramón Vargas Salguero, arquitecto, el mejor teórico de la arquitectura mexicana que ha tenido este país. Esta pregunta que tiene diferentes versiones, diferentes posiciones, diferentes perspectivas y que puede ser abordada por diferentes conocedores, diferentes especialistas, los estudiosos de la estética o de la axiología como la ciencia o parte de la ciencia que se encarga de estudiar los valores, la belleza como un valor. Mira, yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato a principios de los 80 del siglo pasado. Hoy soy un profesor jubilado de esa escuela donde impartí clases por 35 años. Y entonces te estoy hablando de que probablemente yo me empecé a formar académicamente, profesionalmente, en la Universidad de Guanajuato, cuando el país se encaminaba hacia una manera diferente de entender la realidad. Vivíamos en el México postrevolucionario. Para mí, la primaria, la secundaria, la prepa era recordar los actos cívicos donde siempre el tema inevitable e ineludible era la Revolución Mexicana. La revolución, los revolucionarios, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza. La Revolución Mexicana lo era todo. Hoy, a toro pasado, podemos hablar de la ideología que han dado en denominar nacionalismo revolucionario, una manera de entender a nuestro país como un todo, pero desde la perspectiva del movimiento revolucionario de 1910. Cuando yo empiezo a estudiar arquitectura, prácticamente es cuando llega al poder Miguel de la Madrid Hurtado y quien empieza la instauración de la nueva ideología dominante que va a durar más de 30 años en el poder, el neoliberalismo. Y entonces, cuando yo empiezo a estudiar arquitectura, una de las preguntas fundamentales, iniciales, cuando uno empezaba, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? Y lo que venía a cuento casi siempre es que, pues casi todo el mundo contestaba en automático, ¿es un arte? Es una de las bellas artes, una de las 7 bellas artes, la arquitectura, los artistas, y te empezaban a describir las grandes obras arquitectónicas y pensabas en Leonardo da Vinci, en Michelangelo Bonarotti o en arquitectos contemporáneos como el francés o como este otro, o como aquel, los grandes artistas del mundo, los creadores de la belleza, pensar en el Palacio de Bellas Artes, pensar en el arte y el neoliberalismo nos jaló por esa idea. Nos atrapó a los jóvenes y nos dio una ideología de aspiracionistas,
aspirábamos a ser como los grandes arquitectos mexicanos, como Abraham Zabludovsky. ¿Te suena el apellido? Hermano de Jacobo Zabludovsky. Como Abraham Zabludovsky, que por ejemplo en Guanajuato construye, diseña el Auditorio del Estado. Junto con Teodoro González de León, el Auditorio de Celaya, el Auditorio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, los grandes arquitectos, las grandes fortunas, el dinero. Y pues en mi caso, yo provenía de una familia de muy escasos recursos que hoy, revisando la historia de mi vida, en la secundaria uno de los profesores, no sé por qué lo dijo, pero lo dijo: cuando un arquitecto es bueno, él gana, el arquitecto bueno, famoso, más de la mitad de lo que cuesta una casa. Yo creo que mis ojos brillaron. Oh, ahí está el dinero. Esa idea se quedó metida en mi subconsciente en la secundaria y aflora y me lleva a estudiar arquitectura. Por supuesto. Y esa era una visión totalmente congruente con la idea de que la arquitectura es un arte. Y llego a la escuela de arquitectura y la inmensa mayoría de mis profesores nos formaron con esa visión. Pero existe otra visión, la visión aristotélica, nos decía Ramón Vargas Alguero. La visión que habla de la arquitectura como un arte, pero el arte entendido como una habilidad productiva acompañada de razón, que es textualmente, literalmente, como lo define Aristóteles en su libro La Metafísica. Así define al arte. Y esta idea artística aristotélica prácticamente llega hasta nuestros días, pero siempre es la visión minoritaria. Ramón Vargas Salguero, Ramón Vargas Salguero era un aristotélico. Y recuerdo que él en alguna ocasión nos compartió que con un grupo de estudiantes y compañeros profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, hicieron un estudio para encontrar la estética de la arquitectura mexicana. Aquí en México, con mexicanos, con sus casas. Y entonces hicieron sus cuestionarios con las palabras lógicas, clásicas de la artisticidad romántica. El romanticismo del siglo XX, que creía que los artistas nacen, los artistas, la belleza les sale del corazón. Totalmente ajeno al pueblo llano, totalmente ajeno al propio albañil, al campesino. No, la belleza como un valor que solo tenían quienes concentraban la riqueza. Y se hacían preguntas entonces como: ¿por qué tu casa es bonita? No, pues por su proporción, no, por su juego de volúmenes, por el movimiento, las luces, los claroscuros, porque se diseñó con, con el número de oro. Una serie de términos que los aprendimos, nos los enseñaron en la escuela, pero alejados de la realidad de la inmensa mayoría de los mexicanos. Y Ramón Vargas Salguero nos platica que llegó a una casa en un barrio, pues de los barrios olvidados, de las colonias periféricas de la Ciudad de México. Y le preguntaron a una persona que vivía en una casa, pues mira, de muy buenas vistas, así como que tuviera sus muros bien definidos, bien construidos, sus techumbres no, casi que estaba viviendo el señor en pues una casa autoconstrucción, casi esas que a veces peyorativamente decimos de Cartolandia.
Y llegan y le preguntan al Señor, porque también era importante recoger la opinión de las clases más bajas. Señor, ¿le gusta su casa? Y el Señor contestó, claro que sí. ¿Su casa es bonita? Sí. Y ya le hicieron las preguntas por la proporción, por la sección áurea aplicada, por la altura, por las proporciones, por la volumetría. El Señor, no, 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 no. Y ya la última opción, alguna otra que se nos haya olvidado a los estudiosos, a los académicos, a los arquitectos, a los que provenimos del Instituto Nacional de Bellas Artes, que ahí surge en el IMBA, en la ex Academia de San Carlos, ahí surge la Escuela de Arquitectura Mexicana, ¿sí? Lo que hoy es la UNAM, y todas las demás escuelas del país, de una o de otra manera, somos hijos de la UNAM, o nietos, o bisnietos, o sobrinos. Y entonces a este señor le ponen, ¿y por qué considera usted que es bonita su casa? Y él contesta, esta casa es bonita porque la construyó mi padre. La casa es bonita porque la construyó mi padre. Ramón Vargas Salguero me enseñó a ver el mundo de otra manera. Ramón Vargas Salguero, el gran arquitecto mexicano de finales del siglo XX, el gran teórico de la arquitectura. De él hay mucho que decir, mucho, como hoy decimos, en tiempos de la Cuarta Transformación, este país es maravilloso simplemente porque aquí vivo. Yo soy Daniel Luna Soto. Nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video.